Ya venimos varios domingos estudiando acerca de este tema. Hemos estudiado las bienaventuranzas, ¿sí? Hemos estudiado de que somos la sal de la tierra y también de que somos la luz del mundo. Eso lo hemos venido repasando durante varios domingos. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar acerca de el Señor Jesús y la ley de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5, que es nuestro pasaje principal. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, dice de esta forma: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Este es Jesús hablando a sus discípulos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. En el versículo 17 que acabamos de leer, hermanos, Jesús hace una mención de dos elementos muy importantes para el pueblo judío. ¿Cuáles eran esos dos elementos? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿A qué se refería Jesús cuando habla de la ley o los profetas? ¿Qué son la ley y los profetas? Bueno, Jesús estaba hablando lo que para nosotros representa prácticamente todo el Antiguo Testamento. Es decir, los 39 libros de nuestra Biblia, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento está referido a la ley y los profetas. Tenemos que saber que en el tiempo de Jesús, en Israel ya estaban escritos todos esos libros. El profeta Malaquías, por ejemplo, que escribe el último libro del Antiguo Testamento, lo escribe aproximadamente 400 años antes de Cristo. Entonces, en la época que Jesús está diciendo estas palabras, se supone que todo el Antiguo Testamento ya había sido escrito. Entonces, los judíos hacían una división, una separación de todos esos libros. Ellos lo hacían separando en tres partes o en tres divisiones. ¿Cómo dividían el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar era la ley o lo que ellos llamaban la Torá. ¿Y qué es la ley o la Torá? Es un grupo de libros, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Entonces la Torá o la ley son esos 5 primeros libros donde Dios, a través de Moisés, por supuesto, entrega los mandamientos o la ley, así como le conocían en aquellos entonces. Luego vienen los profetas, los cuales se dividían en la siguiente forma: los profetas anteriores, que son Josué, libro de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Reyes y la Primera y Segunda de Samuel. Y luego los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y había una subdivisión que se llamaba el libro de los 12. Los 12, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías y Malaquías. En otras palabras, lo que nosotros conocemos como los profetas mayores, por un lado, y los profetas menores. Todo ese grupo de libros, hermano, es lo que Jesús menciona como los profetas. Entonces, cuando dice la ley y los profetas, ¿a qué se está refiriendo? La ley a los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas a los escritos tanto de los profetas mayores como de los profetas menores. Pero los judíos hacían una tercera división, un tercer grupo de libros que son los denominados escritos o salmos. Y esto a su vez se dividían de la siguiente forma. Los libros poéticos, que son Salmos, Proverbios y Job, y los 5 rollos de la fiesta, de las fiestas, llamado también Mejillot. Tenían ese nombre, los judíos le daban el nombre de Mejillot. Y ese grupo de libros son el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y además libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, hermanos, los judíos, para que entendamos, dividían toda su Biblia, o sea, entendamos que en los tiempos de Jesús la Biblia era todo el Antiguo Testamento, dividían en 3 partes, recapitulando, la ley o la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, que comprende profetas mayores y menores, y los salmos o escritos, que comprende el resto de los libros, que en total suman 39. Muy bien, hasta acá ya entendemos de qué está hablando Jesús en el versículo 17. Volvamos a leer el versículo 17, Mateo 5, 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces, se está refiriendo, hermanos, a la Biblia en su conjunto. ¿Y por qué Jesús no vino a abrogar la ley o los profetas? Primeramente, ¿qué significa la palabra abrogar? No sé si alguien estudia derecho acá o es abogado. ¿Qué significa abrogar? Cuando se ley dice hay que abrogar una ley, ¿a qué se refiere? Significa suspender o dejar sin efecto una ley, o en este caso una costumbre mediante una disposición legal. Entonces, cuando se va a abrogar una ley, se tiene que hacer un documento que diga que esa ley ya no tiene vigencia. Ya no tiene vigencia. En el estado boliviano se consideraba la mayoría de edad a los 21 años. Entonces, a partir de los 21 años, usted y yo nos considerábamos mayor de edad. Antes de 21 años usted era un menor de edad. Pues en determinado momento se abrogó esa ley para dar paso a otra ley que dice que ya no es a los 21, sino a los años. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que sea así? Bueno, se tuvo que abrogar la ley que decía que era a los 21, ahora pasa una nueva ley que dice que es a los 18 años de edad. Entonces Jesús aclara y dice: no piensen ustedes que yo he venido para abrogar el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, y él aclara, dice: he venido para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A pesar de que Jesús, hermanos, venía a dar inicio a un nuevo pacto, como ya lo hemos visto en el estudio del domingo pasado, a diferencia de lo que muchos creen, Jesús no vino a quitarle validez al Antiguo Testamento. Algunos hermanos piensan, dice, sí, el Antiguo Testamento era la costumbre de los judíos, pero ahora con Jesús hay un nuevo pacto y ya el Antiguo Testamento no tiene validez o no tiene efecto para nosotros. El Señor mismo, hermanos, está aclarando que
Él no vino para abrogar. Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Por esa razón, hermano, es que el Antiguo Testamento nosotros lo seguimos conservando en nuestra Biblia, porque si Jesús hubiera venido para abrogar la ley y los profetas, no habría razón para que el Antiguo Testamento esté en nuestras Biblias y lo utilicemos y sea fuente de autoridad para nuestra vida. Lo cierto, hermano, es que no necesitamos cumplir la ley. Eso sí es verdad. Y eso también Jesús lo aclara más adelante. No es que necesitamos nosotros cumplir la ley para ser salvos. Pero, hermanos, el Antiguo Testamento contiene grandes promesas, enseñanzas, principios morales, principios espirituales. Todo eso que está escrito en el Antiguo Testamento tiene vigencia para nosotros como iglesia actualmente, como pueblo de Dios. Y tenemos que recordar, hermanos, que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso comprende el Antiguo Testamento y comprende el Nuevo Testamento. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire cómo comienza este pasaje. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando dice toda, pues está refiriendo al Antiguo y también al Nuevo Testamento. Dice toda. Entonces, hermanos, toda la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento no está invalidada para nosotros. Al contrario, tenemos preciosas enseñanzas que podemos utilizar, aplicar en nuestras vidas. Por eso es que Jesús estaba diciendo al comienzo, no he venido yo para abrogar la ley o para suspender la ley, sino para cumplir la ley. La palabra de Dios, hermano, por lo tanto, no puede ser abrogada. No puede ser abrogada porque esa palabra es eterna. Podemos decir, hermano, que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento, también todas las palabras del Nuevo Testamento van a permanecer. Todo va a permanecer. Esto lo declara muy bien el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos allá, un poco más adelante. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25, dice de esta manera: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto, hermanos, es lo que tenemos que recordar. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, esa palabra del Señor permanece para siempre. Y termina diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, hermanos, entendamos que Jesús no vino a decir, bueno, la ley del Antiguo Testamento ya no tiene valor, ahora yo soy el Salvador
y tenemos un nuevo pacto en mi sangre. Sí, evidentemente Él dice que hay un nuevo pacto en su sangre, pero Él en ningún momento abroga el Antiguo Testamento. En ningún momento deja sin efecto el Antiguo Testamento. Por eso, mis hermanos, es que en la iglesia seguimos estudiando también la ley y los profetas. Además, hermano, debemos tomar en cuenta que la ley como tal es buena. Los mandamientos de Dios son buenos, son santos, son justos. O sea, en otras palabras, la ley no es mala. Pero ¿saben cuál es el problema de la ley? ¿Cuál es el problema de la ley? Nosotros, los seres humanos. Porque no podemos cumplirla. La ley de Dios, hermano, fue dada a la humanidad precisamente para que el ser humano sea incapaz de cumplirla. Nos podemos esforzar, así como lo hicieron en su momento los judíos, de cumplir a rajatabla la ley, pero nadie, por más que se esforzaba, podía cumplir al 100% la ley. Y dice la palabra del Señor que por una sola cosa o un solo mandamiento que nosotros quebrantemos, nos hacemos culpables de todos. Entonces, hermano, el problema no es la ley en sí misma, sino el problema somos nosotros que no la podemos cumplir. Pero la ley es santa, la ley es buena. Esto lo afirma el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos allá. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice ahí, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, hermanos, dice, es santa. Resulta que los mandamientos, hermanos, que hemos venido aprendiendo desde pequeños, desde niños, desde la escuela, cuando te dicen no robarás, cuando te dicen no matarás, no engañarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los mandamientos de Dios, hermanos, son buenos. Son justos, como dice aquí en el libro de Romanos, son santos, son justos, son buenos para nosotros esos mandamientos. Pero el problema es que nosotros no los podemos cumplir. Ese es el problema. Por eso Jesús dice, yo no he venido para abrogar esa ley. Yo no he venido para dejar sin efecto esa ley, sino he venido para cumplir esa ley. Entonces ahí salta la pregunta, hermanos. ¿Qué significa entonces que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Pues bien, hermanos, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías de la ley y los profetas. Todo lo que se escribió, hermano, desde el primer libro de la Biblia, pasando por los profetas, tanto los mayores como los menores, todos escribieron acerca de Jesús. Entonces, Él representa el cumplimiento de la ley y de los profetas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice de esta manera, y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Mire qué interesante. Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento está escrito acerca de Él. Hace un momento dijimos que la división que hacían los judíos del Antiguo Testamento era en tres. ¿Qué cosa? La ley, los profetas y los salmos. Pues Jesús está ahora en este pasaje confirmando que todo el Antiguo Testamento está escrito acerca de Él. Y dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, hermanos, entendamos que el Antiguo Testamento no es simplemente historias bonitas, no es solamente mensajes de esperanza o el libro de los salmos. Hermanos, lo que está escrito de alguna manera está vinculado a la persona de Cristo. Está vinculado en la persona de Cristo. Dice, todos ellos escribieron acerca de mí, dice el Señor Jesús. Y esto lo confirma el apóstol Juan. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 46 al 47. Juan versículo 5, versículos 46 al 47. Dice ahí, este es Jesús hablando a sus discípulos y dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mire, hermano, qué interesante. Jesús mismo está diciendo lo que Moisés escribió casi en los inicios de la humanidad, hermano. Dice, él escribió acerca de mí. Y si la gente no cree en lo que escribió Moisés, tampoco me van a creer lo que yo estoy diciendo porque Moisés escribió acerca de mí. Mire qué interesante. Entonces, en ningún momento Jesús, siendo el Hijo de Dios, en ningún momento dice, no, ahora ya no lean lo que escribió Moisés, eso ya está pasado de moda. ¿Ah? Eso ya es antiguo, ahora yo soy el nuevo pacto. No, dice, tienen que creerle a lo que escribió Moisés, porque lo que escribió Moisés lo hizo acerca de mí. Interesante. Nuevamente, por eso, mis hermanos, es que Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley. No he venido para invalidar la ley, sino a cumplirla. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22. Hay otra parte muy interesante ahí. Romanos 3, desde el 21 hasta el 22. Pero ahora, dice el apóstol Pablo a los romanos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí está hablando de el grupo de libros del Antiguo Testamento. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tampoco, mis hermanos, el apóstol Pablo está dejando por lado lo que fue escrito antes, la ley y los profetas. Jesús en su obediencia, hermanos, cumplió la ley para justificarnos a nosotros. El único que pudo cumplir la ley para justificarnos a nosotros, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, el Señor fue justo, nunca pecó, hermanos, nunca falló,
cumplió las exigencias de la ley de Dios. Jesús, hermano, fue el único que pudo cumplir la ley de Dios. Murió siendo justo para que por la fe en Él nosotros los pecadores fuésemos también justificados. Entonces entendamos, hermanos, que Jesús fue el único que cumplió la ley. Nadie más, ni los fariseos, ni los escribas, ni los sacerdotes, nadie pudo en su totalidad cumplir la ley de Dios. Pedro dice también algo muy interesante en Primera de Pedro capítulo 3. Vamos allá. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús, hermano, el único que pudo cumplir la ley de Dios, dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pagó el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso, hermanos, es que los cristianos no separamos el Antiguo del Nuevo Testamento. Las enseñanzas del Antiguo Testamento tienen vigor y tienen validez para nosotros. Evidentemente, hermanos, nosotros no cumplimos los rituales del Antiguo Testamento y eso tenemos que diferenciar. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar rituales del pueblo judío, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, por ejemplo, el sacrificio de corderitos en el altar, etcétera, etcétera. ¿Sí? O el Shabbat, el día sábado, el respetar el día sábado. Nosotros no lo hacemos, sí, efectivamente hay los sabatistas, los hermanos sabatistas, que ellos todavía están con esas tradiciones de los judíos de respetar el día de reposo como sábado, ¿no? Entonces hay parte de los rituales de los judíos que nosotros evidentemente no los cumplimos porque no nos compete a nosotros al no ser judíos. Pero sin embargo, hermanos, toda la enseñanza moral, espiritual del Antiguo Testamento tiene validez hasta nuestros días. Entonces Jesús, hermano, cumplió toda la ley para ponerle fin a la dispensación de la ley. O sea, lo que la ley hacía era mostrarnos cuán pecadores somos nosotros y nos permitía ser dispensados por medio de las ofrendas y los sacrificios. Jesús vino a ponerle fin a eso, a la dispensación por la ley, nada más, y dar inicio a la dispensación de la gracia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 4. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que en el Antiguo Testamento se enseña orienta a que nosotros miremos a Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que, hermanos, Jesús vino para cumplir la ley y los profetas, vino para cumplir el Antiguo Testamento y de hecho fue el único que pudo cumplir con toda la ley. Ahora bien, ¿y qué significa que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de Dios? Volvamos otra vez al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 20.
Jesús, hablando acerca de la ley, dice: pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Primeramente, hermanos, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Sabe quiénes eran? Eran los religiosos de la época de Jesús. Sí, eran los religiosos, eran los que paraban en la sinagoga, los que paraban en la iglesia. Esos eran los escribas y los fariseos, los que estudiaban la Biblia. Esos eran escribas y fariseos. Y dice, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no entrarás en el reino de los cielos. Oiga, hasta da miedo eso. Hasta da temor, porque dice, vos tienes que ser mayor que un religioso. Y es que Jesús, hermano, no es religión, Jesús es vida. Jesús es cambio de conducta, cambio de mentalidad, de pensamiento y de acción. Pero ¿cuál era el problema, hermanos, con los escribas y los fariseos? Dice, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Sabe, hermano? La justicia de los escribas y fariseos, de estos religiosos, era una incongruencia. Ellos conocían la ley, conocían los profetas. Es más, los fariseos enseñaban la Biblia, enseñaban la ley, exigían a la gente que cumplan la ley. Pero ¿sabe qué? Ellos no la cumplían. Y le ponían cargas muy pesadas a la gente, al pueblo, para que cumplan la ley, y ellos no la cumplían. No hacían la intención de cumplirla. Vamos al libro de Mateo, ahí mismo en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, escuche esto, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, los escribas y los fariseos eran estudiosos de la Biblia, eran estudiosos de la ley. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire, subraye ese versículo, hermano. ¿Qué está diciendo Jesús a sus discípulos? Esa gente que es religiosa, que sabe mucho de la Biblia, que enseña de la Biblia, escúchenlo, obedézcanlo, pero no hagan como son ellos. No sean como son ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué terrible, hermanos, eso. Por eso es que Dios, hermanos, condena a la gente religiosa, a la gente que es cristiana solamente el día domingo que va a la iglesia. Condena la Biblia, hermano, eso. Jesús está acusando duramente al que es cristiano de día domingo, al que es religioso. Y hermano, a lo mejor muchos de nosotros hemos sido religiosos, pensábamos que lo estábamos haciendo bien. Pensábamos que cumpliendo cierto ritual, que cumpliendo cierto sacramento, ya somos buenos cristianos, pero por fuera seguimos peleadores, mentirosos, engañadores, llenos de malos pensamientos y de malas palabras.
Jesús está acusando duramente a los escribas y los fariseos y ellos se sientan en la cátedra de Moisés, dice en el versículo 2. ¿Qué está diciendo? Ellos son estudiosos de la Biblia. ¿Ah? Ellos conocen la Biblia. Dice versículo 3, así que todo lo que ellos te enseñen, obedécelo, hacelo, pero no hagas como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Es muy interesante, hermano. Es muy interesante el hecho de que Jesús condena a los religiosos. Y es que la vida cristiana, hermano, es para vivir de lunes a lunes, todos los días. ¿Dónde se demuestra que vos sos cristiano de verdad? En el micro. Cuando tenés un problema con alguien, ahí se demuestra si sos un verdadero cristiano. Cuando tenés posibilidad de hacer algo malo y te abstienes de hacer eso malo. Ahí se demuestra, hermano, delante del Señor que sos un verdadero hijo de Dios. No es por venir a la iglesia. Y con esto, hermano, no estamos diciendo que está mal venir a la iglesia. No, es bueno venir a la iglesia. Alabar al Señor, a cantar al Señor, a escuchar su palabra, su consejo. Es buenísimo venir a la iglesia. Pero el Señor quiere que nosotros, hermano, no seamos como los fariseos, no seamos como los escribas, solamente creyentes cuando estamos en la iglesia, sino allá en la casa, en la calle, en el micro, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en todo lado. Ellos no quieren mover, dice, ni con un dedo. En el versículo 4, no quieren mover ni con un dedo esas cargas. Pero eran buenos ellos para ponerle cargas pesadas a la gente. Cumpla la ley. Cumpla la ley. La justicia, hermanos, de los fariseos, de los escribas, estaba basada en una serie de mandamientos, en una serie de rituales, de costumbres, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es como nuestros hermanos católicos. Hermano, cree que porque sale de su casa y hace la señal aquí, cree que ya está siendo un buen cristiano, hermano. Deje de mentir, deje de engañar, deje de decir malas palabras, deje de insultar, ¿me entiende? Pero por cumplir un mero ritual o un mero ademán, creemos que estamos siendo buenos cristianos. ¿Y qué dice el Señor? No van a entrar en el reino de los cielos. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Mateo capítulo 15, vamos un poquito más atrás. Mateo capítulo 15, versículos 8 al 9. ¿Qué dice Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9? Este pueblo, escuche bien esto, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Hermano, hay gente que cree que es buen cristiano porque está haciendo un peregrinaje a Cotoca. Hay gente que cree que es buen cristiano porque se ha ido a Urcupiña a traerse una piedra. Hay gente que cree que es buen cristiano porque en su casa tiene una estatua y le reza a esa estatua. No, mi hermano. Dice, este pueblo en vano me honra porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. De labios me honra, pero su corazón, y escuche bien eso, su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Esos eran los fariseos y los escribas. Esos eran los fariseos y los escribas. ¿Y qué dice Jesús en Mateo capítulo 5, lo que hemos leído? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, no vas a ir al cielo. No entrarás en el reino de los cielos. Qué terrible, hermano. Eso debería tenernos a nosotros muy preocupados.
Por eso el apóstol Pablo dice, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia habla de cuidar nuestro testimonio delante del Señor con temor y temblor. Porque si yo, mi hermano, me estoy portando como un religioso, como un fariseo, como un escriba, el mismo Jesús dice, no entrarás en el reino de los cielos. ¡Qué terrible! ¿Y cuántos millones de personas, hermanos, están yendo a la condenación pensando que por ser religiosos de día domingo merecen ir al cielo? Solo la misericordia del Señor, hermano. Solo la gracia del Señor puede permitirnos llegar hasta su presencia. Pero nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los religiosos, que de los que cumplen rituales simplemente o mandamientos de hombres. La justicia de ellos, hermano, era de apariencia. No tenía nada que ver con lo espiritual. Había una hipocresía en el corazón de ellos. Por eso Jesús dice, ustedes no tienen que ser como ellos, religiosos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a leer ahora desde el versículo 24 hasta el 26. Mire lo que dice de los escribas y de los fariseos. Mateo 23 del 24 al 26 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Oiga, qué duro el Señor con esta gente religiosa. Qué duro el Señor con esta gente religiosa. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y en el 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Oiga, qué fuerte palabra que Jesús habla de los religiosos. Ustedes, le dice a los fariseos, son sepulcros blanqueados. Por fuera están pintados, están blanquitos, hasta tienen una cruz ahí porque es un sepulcro, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos. Qué terrible, hermano, y hace una advertencia terrible el Señor. Dice, ay de ustedes, fariseos hipócritas. Hermano, Jesús no le estaba diciendo eso a la gente maleante, no le estaba diciendo eso a la gente que asalta, que mata, que viola, que roba. ¿A quién le estaba diciendo? A los religiosos. A los religiosos. Le dice, ay de ustedes, versículo 25, porque limpian lo de afuera del vaso. Es como limpiar el vaso por fuera, pero por dentro está mugre. Por dentro están llenos de robo y llenos de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermano, y a veces cometemos el error. Queremos, hermano, que nuestro cambio sea de afuera para adentro. Queremos que de afuera para adentro sea el cambio de nuestra vida, asistiendo, llevando una Biblia, hermano, pero el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Tenemos que limpiar primero por dentro nuestro corazón, limpiar primero nuestros malos pensamientos, sacar de nosotros todos estos malos deseos y malos pensamientos. Y cuando seamos limpios por dentro, vamos a ser limpios por fuera. Los fariseos se preocupaban de la parte externa, ellos muy ceremoniosos entrando a las sinagogas, a estudiar acerca de Moisés, a enseñar acerca de Moisés,
entraban muy santamente y haciendo los rituales que corresponden. Y Jesús le dice, ustedes son hipócritas porque limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Así que, mis hermanos, eso significa que para entrar en el reino de Dios no es por medio de rituales, no es por medio de tradiciones, no es por medio de apariencias, sino únicamente por la justicia que es por medio de la fe en Cristo. La fe en Cristo es lo único, hermano, que puede a nosotros darnos cabida en el reino de Dios. Porque así lo dice su palabra. El reino de Dios, hermano, no es para los religiosos. Y si usted el día de hoy, hermano, hasta aquí ha sido un religioso, yo lo invito a reflexionar. Si usted ha pensado que cumpliendo cierto protocolo de asistir el domingo a la iglesia, usted ya cumplió su deber religioso, hermano, déjeme decirle, según la palabra de Dios, usted está en un camino equivocado. Pero estamos a tiempo. Hermanos, muchos de nosotros íbamos por ese camino de la religión. Íbamos, hermanos, por ese camino. Y claro, esto viene de nuestros abuelos, nuestros padres, que nos enseñaron que teníamos que cumplir los sacramentos, que teníamos que dar la primera comunión, la confirmación, etcétera, etcétera. O que tenés que persignarte y en los peregrinajes tenés que ir a Cotoca. ¿Por qué? Porque la mamita y no sé qué más. Pensábamos que estábamos en lo correcto porque así nos enseñaron, pero hermano, la palabra de Dios dice otra cosa. Y hace una advertencia terrible: si tu justicia no es mayor que la de los religiosos, no entrarás en el reino de los cielos. Un último pasaje para concluir, Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer el 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mire, el apóstol Pablo está aclarando que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, es decir, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No dice para los que creen en la mamita, para los que creen en San Carlos, en San Juan, en San Félix, en San el que sea. No dice eso, hermanos, la Biblia. La justicia de Dios es por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que, mis hermanos, Jesús no vino a anular la ley. Jesús no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla y la cumplió. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque cumplió la ley. Y ahora, creyendo en Él, somos justificados delante de Dios Padre. Pero es creyendo en Él, no creyendo en otro. No creyendo en otro, no cumpliendo rituales ni tradiciones, sino llevando una vida que honre su nombre. Vamos a orar, hermano. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra santísima. Y gracias, Señor, porque Jesús vino y cumplió la ley, haciendo posible lo que para nosotros era imposible. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, por amor a nosotros.
Gracias, Señor, por entender estas verdades. Y perdónanos, Señor, si a veces nos hemos comportado como religiosos, si algunos estábamos en camino equivocado, Señor, pensando que cumpliendo tradiciones, cumpliendo rituales, estábamos siendo verdaderos hijos de Dios. Perdónanos, Señor, nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor, porque Jesús es vida y vida en abundancia. Gracias, bendito Dios. Bendice, mi Dios, a todos los hermanos de la iglesia, a todos quienes de corazón sincero creen en tus palabras y en tu nombre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser verdaderos creyentes, temerosos de Dios y apartados del mal. Gracias, Padre amado. En tus santas manos encomendamos, entregamos este tiempo, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestras palabras y aún nuestros pensamientos. Te lo entregamos todo, Señor, para que tu Espíritu Santo sea morando en nuestro interior, dirigiendo nuestros pasos, iluminando nuestro camino. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.